Bueno, y como si no tuviéramos esta noche temas realmente interesantes, la idea de la reducción laboral me parece que es otro tema de los que vienen, por supuesto, acaparando muchísimo la atención aquí en la República Argentina. Sí, así es, Julio. Parece por momentos, ¿no? Un proyecto, por lo menos a destiempo, ¿no? Hay un grupo de cámaras empresariales de Córdoba, el denominado G6, sí, que están hablando también de un debate inoportuno. La verdad que con tanta crisis y tanto problema tan grave por resolver, esta idea de empezar a reducir la jornada laboral, que es un debate que es muy válido, sí, pero a lo mejor en sociedades o mercados productivos más consolidados, con menos urgencias, ¿no? Bueno, vamos a trasladar este interrogante a Fabio Ventre, quien es subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas. Nos está acompañando. Fabio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, ¿se da algo de lo que está opinando José Busaniche en torno a un debate que llega con mucho retraso aquí en la República Argentina? Bueno, me sacó todas las palabras que tenía en la boca. Literalmente el análisis de José es muy exacto para la situación actual. Creo que nadie estaba pidiendo hoy la reducción de la jornada laboral. Y si le preguntas a la gente, capaz que no quiere trabajar más, pero te dice, che, ¿y si esto me afecta en mi bolsillo? No quiero que pase, digamos. Y eso es un poco lo que analizamos en el último informe que hicimos tratando en detalle este tema, porque se habla mucho, pero creo que con poca seriedad respecto al impacto que puede tener. Nos quedamos de vuelta con los cuentos mágicos de lo bueno que va a ser trabajar menos horas y cobrar lo mismo. Pero Argentina creo que nos ha probado en la historia que eso no necesariamente pasa así, particularmente porque los que defienden mucho este tipo de medidas habla de cuánto va a crecer la productividad por hora, porque ahora vamos a tener más balance en nuestra vida, cosa que es cierta, vamos a tener más tiempo y nos vamos a dedicar quizás con un poco más de empeño al trabajo. Supongamos que todo eso es cierto, ¿no? Pero la magnitud de la reducción de la jornada laboral que se está hablando es tal que es difícil que ese aumento de productividad, que además no es certero, porque no tenemos todavía la certeza de cuánto puede haber. En otros países que se aplicó, se han hecho pruebas en sectores particulares, más que todos los que pueden estar más aplicados. Acá no vamos de 0 a 100, como siempre en Argentina, tarde, coincido con lo que decís vos, charlas que ya se tuvieron en el resto del mundo, pero nosotros las aplicamos sin pensar que el impacto que puede tener. Pero es tanta la magnitud que se pierde de horas de trabajo, que es muy difícil que la productividad general de tu puesto laboral la permita cubrir. Quizás en algunos roles, en algunas profesiones como las nuestras, economía, periodismo, se puede haber economía y conocimiento, se puede haber cierta productividad mayor por trabajar menos. Ahora, ¿qué pasa en sectores donde hay intensidad importante del trabajo? Pienso en comercio, pienso en la construcción. ¿El cajero de un supermercado puede llegar a ser más productivo y que la gente le compre más porque él está 6 horas? No. La construcción es totalmente posible. Al revés. Totalmente. Fabio, ¿y qué estimaciones se pueden hacer en ese plano, ¿no? En el plano de la productividad, del impacto de la productividad en algunos sectores? Obviamente hablando de promedios, de estimaciones, de escenarios potenciales. ¿Qué se puede estimar, no? Bueno, si algo nos enseñó, creo que la pandemia es esto de que los promedios son importantes, pero no necesariamente son significativos y representativos de la realidad económica. De vuelta, en algunos sectores quizás el impacto es más bajo, los que están más tendientes a lo que es economía y conocimiento, aún así va a haber impacto, pero el impacto que va a haber en sectores con alta intensidad de trabajo va a ser grande, como decía, comercio y construcción, por ejemplo, porque difícilmente, humanamente, pueden hacer algo mucho más de lo que ya se está haciendo en ese tiempo horario. Entonces, claro, lo probable es que todo ese impacto vaya directo al salario. Todo lo que se pierda de horas de trabajo es el salario. ¿Por qué? Muchos hablan en la economía de que hay rigideces a la baja de los precios. El salario es un precio, es el precio de nuestro tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo. Entonces, sí es cierto, y cierro la idea, y ahí los dejo meter un bocado en eso. ¿Cuál es el problema? Eso sería cierto si tuviéramos una inflación del 2-3% anual como cualquier país normal del mundo. Es difícil que además legalmente un salario baje, pero con la inflación que tenemos y la aceleración inflacionaria actual, va a ir todo directamente a través del poder adquisitivo en unos meses, donde lamentablemente se van a ver perjudicados esas posiciones en particular. No, la duda que me venía es qué impacto real puede tener un proyecto de esta naturaleza con el alto nivel de informalidad que hay en el mercado laboral de Córdoba. Excelente la pregunta. Argentina. Súper atinada. Eso es lo que nosotros estimamos que va a pasar. Después de ganar la productividad pasamos a pensar, ya pensamos en salario, ¿qué va a pasar con el empleo? Porque muchos de los que defienden esta medida dicen, va a generar más empleo, va a mejorar la distribución del ingreso porque gente que antes no podía trabajar porque 8 horas era mucho, pienso en una madre que tiene sus hijos, o el padre de una familia también que capaz no puede hacerlo porque tiene que tener a alguien al cuidado. Bueno, capaz que 6 horas le cierra.
Supongamos que eso es cierto, pero para eso primero tiene que haber un reemplazo de puesto de trabajo. Y tenés dos problemas. Uno, ya de por sí no todos los argentinos trabajamos 48 horas por semana. De hecho, el promedio de Argentina es 35 horas. O sea, ya el impacto es chico. Y lo peor de todo es que es chico en sectores donde ya hay gente que trabaja 48 horas por semana. Esa gente no elige trabajar 48 horas por semana, no le queda otra. Necesita hacerlo porque es el único trabajo que tiene disponible, la única forma de llevar un sustento económico a su familia. Entonces, este tipo de medidas, ¿qué va a hacer? Va a impactar en esas personas. ¿Qué te van a decir? Sigamos trabajando en negro. Va a fomentar la informalidad porque necesito la plata a fin de mes. Quizás este tipo de medidas, por los sectores los que va a terminar golpeando, termina fomentando la informalidad y la desigualdad y empeora la distribución del ingreso, paradójicamente en un país con las particulares de Argentina. Claramente en Islandia eso no pasó, en Holanda, Reino Unido quizás no pasó eso con la reducción de la jornada laboral. Lamentablemente en Argentina puede tener el impacto contrario y jugarnos en contra. Bueno, ¿Qué está pensando el Ejecutivo Nacional, ¿no? Cuando toma estas iniciativas que, como decimos, un poco parecen a destiempo? Digo, ¿qué impacto real creen o están pensando que objetivamente y positivo pueden tener, ¿no? Porque la verdad es que cuesta creer cuál es el escenario al que ellos quieren llegar. Me voy a meter más en terreno político, que no es mi área de expertise, y me da pudor después de haber tenido expertos acá hablando de lo que pasó en el debate, pero es fácil pensarlo. Primero un poco es tratar de ganar un poco más de puntitos, un poco más de votos de cara a las elecciones, pero creo que el foco general es correr a la imagen pública de lo que está pasando en la economía, ¿no? Aceleración inflacionaria, la pobreza más alta desde la pandemia, desde el 2001, todas situaciones muy críticas y el gobierno cualquier cosa... No hay un interés concreto y real de que esto avance o tenga un efecto positivo en el mercado laboral, sino en todo caso más un efecto de distracción. Creo que sí, porque pasa lo mismo, por ejemplo, con lo que anunció Massa en el debate de la moneda digital. No sé si es hoy el debate que Argentina tiene que tener. Si fuera en otro país te diría, bueno, lo charlemos con un poco más de seriedad. Hoy, en la situación actual de Argentina, tenemos que hablar cuestiones de base que están mucho antes de la reducción de la jornada laboral, de la moneda digital y otras cuestiones que se han charlado últimamente. Te vamos a aprovechar en tu rol de analista económico. Venimos hablando, y también buenos sectores de la política, y hasta si querés, las próximas, o quienes se autoperciben como próximas administraciones, con mucha preocupación respecto de los efectos colaterales de las medidas del ministro Massa. ¿Qué estás viendo como más preocupante en corto y mediano plazo de lo que se está presentando? Creo que en el corto plazo estamos todos pensando en las elecciones, pareció lo que pasó en las PASO, va a ir como una cierta tregua, no quiero decir calma, porque se está prendiendo fuego la economía, pero estamos todos expectantes de qué va a pasar ahí, las expectativas están ancladas a ese momento, 3 semanas nomás. Después de eso, creo que la situación va a depender mucho del resultado electoral, el resultado que todos esperan creo que va a ser negativo en el sentido de las expectativas de mediano plazo, de acá a fin de año, va a acelerar inflación, ya lo vimos en las PASO, aceleración de inflación, aceleración del tipo de cambio y se pueden desanclar muy rápido porque la verdad es que hoy las expectativas económicas penden de un hilo y que en cualquier momento se puede cortar si no salen bien las cosas y no hay cierta racionalidad en el manejo político de la transición y del cambio del gobierno, que es lo más probable que ocurra. Eso que está viendo el mercado de un escenario turbulento es un Massa-Milei. Es lo más probable, porque cualquiera de los dos te significa un quiebre importante de la situación actual. Primero, si continúan las políticas actuales, después de lo que fue este nuevo plan platita, como le queramos llamar, vamos a sentir el impacto cerca del verano. Y si hay un cambio brusco y vamos hacia la dolarización, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, va a haber un traspaso muy rápido de los precios de esas expectativas, porque si el peso va a desaparecer en un día, en un mes, 2 años, 5 años, vos sabés que el peso va a dejar de estar. Entonces, ¿qué haces? ¿Contra qué vas? Los argentinos vamos contra el dólar. No va a haber forma de detener eso si no hay racionalidad en el manejo político, tanto de quien está en gobierno ahora como de quien puede llegar a asumir si se da ese resultado político. En el medio puede pasar cualquier cosa, no hay que ver qué pasa cuando gane quien gana, siempre está ese teorema de que la racionalidad ahí empieza a jugar un rol importante, esperemos que sea el caso, si no vamos a estar muy complicados. Bien, me parece que estamos realmente hasta... No digas que estamos en el horno, Julio. No, no sería, pero sí con papas. Todo el impacto que dicen desde el volumen económico que tiene el denominado Plan Platita, ¿va a significar lo que hablan efectivamente en números, en la cantidad o en dinero que se está perdiendo dentro del sistema económico argentino? Es un gasto muy grande y temporal, ¿no? Muchas de las medidas que ha tomado el gobierno, el gabinete económico, Massa principalmente,
son medidas que la inflación se las va a comer rápido, entonces tiene un impacto de corto plazo fuerte, pero justamente hoy, en una situación donde ya está, como te decía, prendió fuego la economía, ya con que eches un chorrito de queroseno estás jugando mucho con el fuego ya. Te estás arriesgando muchísimo a que la situación se vaya de las manos y de vuelta. Creo que las expectativas van a jugar un rol más importante. De por sí, las medidas van a aumentar la inflación. ¿En qué medida? Vamos a ver de acuerdo a qué siga pasando de acá a fin de año porque falta muchísimo para que termine por más de que sean solamente 3 meses. Fabio Ventre, muchas gracias. Ha sido muy amable de estar compartiendo este momento con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Lo que va a venir seguramente va a ser un programa en donde también vamos a estar profundizando, hablando de un nuevo debate. Sí, exactamente. Ni más ni Y menos. tal vez más picante que el primero, ¿no? Y tal vez con alguna definición más certera respecto a lo que va a pasar en pocos días en las elecciones del próximo 22 de octubre. Diego, María Esther, José, muchas gracias. Bueno, Nos gracias, encontramos Julio. la próxima semana. Volvemos el próximo lunes con el Diario del Lunes. Gracias por la compañía y buenas noches.